Ya estamos de regreso en Perspectiva con Aníbal Díaz. Pues mis amigos, continuamos. Como habíamos dicho, tenemos hoy entrevista muy agradable para mí porque no solo es un funcionario público, sino un gran amigo. Adolfo Pérez de León, director del Promescal. Adolfo, buenas noches y bienvenido, hermano. Muchas gracias, Aníbal. Aquí estamos, a tu orden. Dime, ¿cómo primero te has sentido en estos meses siendo director de Promescal? Porque tú, al igual que otros ministros y funcionarios del gobierno, no se sentían vinculados en principio hacia donde están. Es decir, tú no aspiraste a Promescal, sino que el presidente te designó aquí. ¿Cómo te sentiste primero cuando el presidente te dice, es Promescal, y estos primeros meses? Primero esa parte, para que el público te conozca también en esa perspectiva. Bueno, en realidad mi aspiración siempre ha sido servirle a mi país desde cualquier ámbito, desde cualquier posición. Me tocó la oportunidad de dirigir esta institución, Promescal, y para mí es un orgullo, una gran satisfacción, y a la vez también representa un enorme compromiso y una gran responsabilidad, porque se trata de la salud del pueblo dominicano, de la salud de la gente, de trabajar para que las personas puedan tener una mejor salud. Y nosotros aquí, aquí estamos contentos, confiados en Dios, haciendo un trabajo arduo, intenso, para que las cosas salgan bien. Y nos hemos quitado el traje de funcionario desde que llegamos a esta institución y nos hemos colocado el traje de servidor público, porque al final de cuentas eso es lo que somos, servidores públicos, que estamos para trabajar en beneficio de la República Dominicana, de que los dominicanos, las dominicanas sientan que desde Promescal se toman decisiones que impactan de manera positiva cada una de sus vidas. Cuando entraste al Promescal, el país estaba en el peor momento de la pandemia. Y de hecho, todo el aparato sanitario del país, tanto la red hospitalaria como el propio ministerio y el Promescal, estaban en el ojo de la crisis. Primero había desabastecimiento en los hospitales y había también una crisis de solvencia, como digamos de seriedad, en torno a toda esa estructura. ¿Cómo te involucraste y cómo pudiste desmontar esa percepción de corrupción y todo eso? Porque la verdad es que dicen los números que eres de los funcionarios mejor valorados y además el presidente te ha colocado otros capítulos que generan muy bien de que confianza ha sido renovada contigo. En primer lugar, entendiendo la coyuntura histórica en la cual nos tocó llegar a dirigir esta institución, que es una coyuntura tal como tú señalas, Aníbal, de una crisis, de salud que estaba evidente a los ojos de todos, una crisis de salud que no solamente era en la República Dominicana, sino a nivel mundial, porque la pandemia estaba en ese momento expresándose en un pico de saturación en los hospitales públicos, en todos los servicios de salud, y representaba un reto enorme. Pero también había una crisis económica derivada como consecuencia de la crisis de salud, porque la pandemia del COVID-19 obligó al cierre de los negocios, de las empresas, al cierre de las actividades cotidianas, toques de queda, en fin, un conjunto de medidas que definitivamente afectaron a la economía. Pero también en ese momento había una crisis de confianza generalizada en la República Dominicana como consecuencia de un proceso político, que fue dando al traste con que la ciudadanía perdiera con el sentido de respeto hacia la clase política en el manejo y uso de fondos públicos. Y entonces nosotros encontramos esas tres situaciones: una crisis de salud, saturación en los hospitales, una crisis económica como consecuencia de esta crisis de salud y también, una crisis de legitimidad del proceso de toma de decisiones de todos los funcionarios, de todos los incumbentes, porque la sociedad se cansó de la manera en como anteriormente se manejaban los procesos de compra, los procesos de licitaciones, se cansó de los escándalos de corrupción, se cansó de que la administración pública participara de espaldas a la sociedad. Y entonces nosotros lo que hemos hecho es cumplir con la ley. Hemos hecho procesos diáfanos, transparentes, procesos competitivos, cumpliendo con lo que establece la ley 340-06, que es la ley que rige las compras y la contratación en la República Dominicana, como una manera de devolverle la confianza a esta institución y devolverle también la credibilidad a todo el proceso de toma de decisiones dentro de Promescal. También nos concentramos en la cadena de abastecimiento, en mejorar la cadena de abastecimiento en toda la red pública de salud, porque nuestra función primordial dentro del Promescal es garantizar abastecimiento en los hospitales públicos y en las farmacias del pueblo. Entonces esa es una responsabilidad que nosotros desde que llegamos aquí, desde el primer día la asumimos con mucha entereza, con mucha confianza, con mucho entusiasmo, porque sabíamos que en gran medida el resultado de nuestro desempeño iba a estar asociado, vinculado a esos indicadores clave de desempeño con relación al tema del abastecimiento.
Por eso nosotros podemos decir que la gestión de la cadena de suministro en Promesecal es sinónimo de liderazgo dentro y fuera de la institución, porque nosotros estamos trabajando para impactar de manera positiva toda la red pública de salud. Entonces, yo te diría que ha sido una combinación de esfuerzos, viendo la parte puramente administrativa, de gestión de inventarios, de logística, de almacén, toda la parte de administración de operaciones, y al mismo tiempo combinado con procesos de transparencia, con procesos bien apegados a lo que establece la ley, para entonces devolver esa confianza, devolver esa certidumbre social de que dentro de Promesecal los fondos públicos son utilizados con toda la dignidad, con todo el respeto que merece la sociedad dominicana. Tú decías Promesecal, Farmacia del Pueblo, digámosle al país, expliquémosle, y tú que eres una persona con mucha capacidad de expresión, fuiste vocero del entonces candidato y hoy presidente de la República. ¿Qué es el Promese y qué son las farmacias del pueblo? Para que la gente lo maneje bien menudo. Sí, Promesecal es el programa de medicamentos esenciales de la República Dominicana. Es decir, es el programa que maneja la compra, almacenamiento y suministro de todos los medicamentos esenciales. Son los medicamentos básicos, los medicamentos que están contenidos en el cuadro básico de medicamentos de la República Dominicana y tiene como función suplir entonces toda la red pública de salud, el Sistema Nacional Público de Salud. El CAL al final significa Central de Apoyo Logístico, es decir, Promese, Programa de Medicamentos Esenciales, y el CAL, Central de Apoyo Logístico, porque desde el año 2000 el presidente Hipólito Mejía, mediante decreto, le confirió a esta institución la capacidad de almacenaje, de distribución y, digamos, de consolidación de compras de todos esos insumos médicos y medicamentos para abastecer toda la red pública de salud. Entonces, Promese tiene dos funciones. La primera, que tiene que ver con el abastecimiento de los hospitales, de todo el Sistema Nacional Público de Salud. Las regionales de salud también se suplen y se abastecen, que son las que le dan cobertura a las unidades de atención primaria, a los centros de primer nivel. Y por el otro lado, entonces, está el tema de la responsabilidad de las farmacias del pueblo, que son las farmacias públicas, que son las farmacias populares, que son las farmacias que maneja el Estado Dominicano y que las coloca en territorios donde no hay una farmacia privada que pueda dispensar medicamentos a esas comunidades, a esos ciudadanos, a esas ciudadanas. Entonces tenemos una responsabilidad dual, tenemos una responsabilidad de un lado con los hospitales públicos, con las unidades de atención primaria, y por el otro lado entonces tenemos una responsabilidad con 566 farmacias del pueblo que están distribuidas en toda la geografía nacional, en parajes, en distritos municipales, bien apartados incluso de los municipios cabecera, donde el único lugar que tienen las personas para comprar un medicamento, ya sea un acetaminofén o ya sea un medicamento para la hipertensión arterial o un medicamento para la diabetes, es una farmacia del pueblo, es una farmacia pública. Y entonces ahí, Aníbal, ahí está la gran responsabilidad de esta institución, el rol trascendente de Promesecal como proyecto social que le puede dar cobertura a todas estas farmacias en todos estos territorios donde las personas muchas veces tienen que gastar más dinero en transportarse hacia una farmacia privada que lo que cuesta la compra del medicamento en sí. A veces tú vas a comprar un medicamento que en una farmacia del pueblo cuesta 20, 30 pesos y el costo de desplazamiento, si no tuvieses esa farmacia del pueblo ahí, te pudiera impactar en 100, 150 pesos porque tendría que trasladarte 40, 50 kilómetros. Entonces, ese es el rol de Promese, el rol de abastecimiento, que es uno de los pilares fundamentales, porque como aquí se compra en volúmenes consolidados para toda la República de Salud, podemos obtener economías de escala en términos de precio, y entonces cuando le suplimos a los hospitales, estos se pueden beneficiar de unos precios de compra muy inferiores a que si ellos compraran de manera directa, digamos, en el sector privado, de manera individual en el sector privado. Importante, es decir, tenemos 566 farmacias del pueblo que están diseminadas en todo el país, en todo el territorio nacional. En nuestra gestión ya hemos inaugurado 9 farmacias del pueblo, es decir, que nosotros hemos adicionado 9 nuevas farmacias a esta red nacional de farmacias del pueblo, y esperamos entonces con el devenir de los días, especialmente en este año 2021, poder ampliar esa red de farmacias del pueblo y poder inaugurar unas 40 nuevas farmacias del pueblo. Solamente estamos ya, Aníbal, a la espera de que se nos consigne el presupuesto necesario para poder contratar ese personal, los recursos humanos, porque en términos de infraestructura ya esas 40 nuevas farmacias están bastante avanzadas, prácticamente a tiro de hit, y en términos también de suministro de medicamentos tenemos la capacidad para darle cobertura a ellas. En el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo, ¿cuántas hay? Sí, digamos que tenemos un porcentaje similar a la distribución poblacional
del país. O sea, hay un 30-35% de la población que vive en el Gran Santo Domingo y por igual entonces hay una cantidad similar en el de farmacias del pueblo. Digamos que hay muchas farmacias que están en el Gran Santo Domingo que fueron incluso las primeras, las que comenzaron. En los últimos años este proyecto social, bueno, se ha ido enfocando aún más en territorios apartados donde no hay farmacias privadas. Porque de lo que se trata no es de entrar en una competencia ni en un choque con las farmacias privadas, sino más bien nosotros poder, ejerciendo el rol de garante social que le confiere la Constitución al Estado Dominicano, bueno, que estas farmacias del pueblo puedan llegar a esos territorios donde por alguna razón el sector privado entiende que no les es conveniente en términos de rentabilidad establecerse allí. Bueno, pues ahí entonces llega la mano amiga del Estado a través de una farmacia del pueblo y se establece y le da ese servicio de dispensación de medicamentos, y entonces con eso mejoramos la calidad de vida de esos habitantes a través de una mejor salud, porque estamos dando acceso oportuno a medicamentos, y al mismo tiempo también mejoramos sus finanzas familiares, porque estamos impactando en sus bolsillos vendiéndole medicamentos a un precio mucho menor, inmensamente menor que si fuese comprada en una farmacia privada. Excelente, excelente, Adolfo. Adolfo, viéndote en perspectiva, ahora el presidente ha emitido un nuevo decreto. Un decreto que esos medicamentos que la gente siempre pasa muchas necesidades detrás de ellos, que son los medicamentos de alto costo, de esas llamadas enfermedades catastróficas, enfermedades que impactan no solo la salud de la gente, sino que impactan el núcleo familiar porque quiebran una familia, el cáncer y todas esas grandes patologías que terminan quebrando no solo el núcleo, sino inclusive los entornos familiares. Vimos recientemente que también te entregaron a ti, al Promese, la compra. ¿Qué implica ese programa, el impacto que tiene y la inversión que hace el Estado en ese programa? Y la inversión, comenzando por esa parte, la respuesta a tu pregunta, la inversión para este año 2021 ya se nos fueron transferidos unos 1.800 millones de pesos que estaban contenidos en el presupuesto del Ministerio de Salud Pública para la compra de medicamentos de alto costo, ya pasaron a Promese, porque desde aquí será desde donde se van a hacer esas gestiones de compra. Mira, lo que involucra ese decreto es una decisión del presidente de la República de consolidar todas las compras de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio en una sola institución. Y se ha decidido que sea Promesecal porque Promese tiene las capacidades para ello, tiene las capacidades humanas, tiene las capacidades institucionales, tiene la experiencia. Y aquí también existen unos métodos de trabajo bastante eficientes que permiten garantizar transparencia a la hora de comprar esos medicamentos y esos insumos. Entonces, es una responsabilidad adicional que implica mucho trabajo, pero también un mayor compromiso y una enorme responsabilidad con la sociedad dominicana, porque en la medida en que nosotros podamos desarrollar también para esos medicamentos de alto costo procesos competitivos, eficientes y transparentes, vamos a tener capacidad entonces de hacer rendir más ese dinero que se destina para esos fines. Por ejemplo, que si se compraban un determinado número de unidades y nosotros podemos comprar entonces a menor precio, pues pudiéramos comprar más unidades y por lo tanto ampliar la cobertura del programa y que más dominicanos, más dominicanas se puedan beneficiar de este programa de medicamentos de alto costo. Es importante resaltar, Aníbal, en este caso, que la dispensación de los medicamentos de alto costo continuará en el Departamento de Alto Costo que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Lo que se ha trasladado al Promesecal es solamente la compra. Entonces aquí se hará la compra, la recepción y el pago de esos medicamentos. Pero lo que es la determinación de las moléculas, las fichas técnicas, establecer los pacientes que se van a beneficiar de este programa, sigue, eso se mantiene, continúa siendo una responsabilidad del Ministerio de Salud Pública a través de su Departamento de Alto Costo. Entonces aquí en Promese llegarán esas fichas técnicas, esos requerimientos, nosotros evaluaremos el proceso de compra, lo realizaremos en función de lo que determine ese tipo de medicamentos y entonces a partir de ahí compraremos esos medicamentos, los recibiremos y se le hará el pago también a los proveedores. Pero inmediatamente se reciban, serán luego inmediatamente colocados al departamento que tiene el alto costo en salud pública, que es el departamento que tiene la responsabilidad de dispensación. Porque ellos, como son los que conocen los pacientes que se benefician de este programa, deben ser los guardianes de estos medicamentos porque ellos son a final de cuentas quienes los distribuyen, los dispensan y quienes deben también hacer un uso racional de esa distribución para que esos pacientes, esas enfermedades catastróficas, no sufran las consecuencias de no tener ese medicamento en tiempo oportuno. Entonces, de lo que se trata es de que Promesecal se va configurando como la única central, tal como su nombre lo señala y tal como también había sido orientado en decretos anteriores, incluso por el presidente
Danilo Medina en el año 2012, aunque no se cumplió, pero habían 2 decretos también que ordenaban que Promesecal fuese la única central de compra de medicamentos y de insumos médicos para todo el Sistema Nacional Público de Salud. Logrando esto, entonces, nosotros podemos incorporar todas esas ventajas competitivas que tenemos desde Promese, todas esas capacidades institucionales para ponerlas al servicio de la gente, en beneficio de la ciudadanía, y hacer entonces esos procesos que garanticen la adquisición de esos medicamentos de una manera absolutamente transparente y darle entonces mayor posibilidad de dispensación al pueblo dominicano, que en su mayoría la gente que demandan estos programas son familias de escasos recursos, familias que no tienen los niveles de ingresos necesarios para poder comprar medicamentos tan costosos como son los que van orientados a las enfermedades catastróficas. Como tú lo señalabas, como el cáncer, claro, la hipertensión pulmonar, los trasplantados de riñón, en fin, son medicamentos muy caros, medicamentos muy costosos, que es a través de la mano amiga del Estado que esas familias pueden finalmente lograr esos medicamentos, mejorar su salud, y ya sea para solucionar de manera definitiva o para prolongar su vida con calidad, que es como todos esperamos que ocurra con el pueblo dominicano. En la gestión social y esas fundaciones, las monjas, que tienen una visión solidaria amplísima, Promese también puede ayudar, puede donarle medicamentos, ¿se da esa relación? Sí, por supuesto. Aquí en Promesecal hay un departamento de bienestar social donde nosotros recibimos y se tramitan todas esas inquietudes, todos esos requerimientos, esas solicitudes de organizaciones de base de la sociedad civil que le dan apoyo a la ciudadanía y que son un mecanismo muy efectivo para que esos medicamentos, para que esos insumos le lleguen a la gente que en realidad lo necesita, porque son instituciones de una reconocida solvencia moral y que también ejercen un rol muy activo en la sociedad. Y entonces nosotros tenemos un departamento de bienestar social que lo utilizamos para esos fines, claro está. Nosotros tenemos un compromiso sagrado con el abastecimiento de los hospitales y entonces nosotros le damos prioridad siempre al abastecimiento de los hospitales públicos, que son para quienes nosotros compramos esos medicamentos y esos insumos médicos. Entonces, a partir ya de un uso racional y, digamos, inteligente de los inventarios, nosotros podemos disponer de una parte para el tema de bienestar social, de donaciones, y que también por esa vía le llegue a gente que necesita de esos medicamentos. Es un alto reconocimiento ver cómo el presidente ha ido colocando otras importantísimas tareas en el Promese, lo cual fortalece y da mucho más crédito a que realmente se han hecho las cosas muy bien. Adolfo, fuera de esta parte de hoy el funcionario público, pero tú eres un empresario, eres un político de muchos años también y de experiencia, a pesar de que eres un hombre joven. En esta nueva realidad, en el día de hoy, por ejemplo, el PRM celebró comisión política, el presidente presentó un discurso sobre las estrategias de un gobierno inteligente y luce un Luis Abinader muy empeñado en que el partido comprenda la nueva realidad política. Y tú ahorita, cuando hablabas del compromiso que has tenido en el ejercicio íntegro de esta función que estás llevando, dijiste que la sociedad se cansó. Y ese hartazgo social de alguna manera nos impacta también a nosotros los PRMistas, porque yo pienso, viendo la rispidez con la que la gente responde a situaciones que inclusive no son ilegales, una respuesta mal manejada, una disposición mal llevada, la gente reacciona rápido. Pareciera que la resaca moral del PLD nos tocó a nosotros. Te pregunto, ¿cómo visualizas tú al PRM proyectándolo ya fuera de este gobierno de 4 años? ¿Qué piensas debe pasar para el 2028? ¿Qué piensas tú debe pasar con ese liderazgo medio? Tu visión ya como líder político y sobre todo ahora que tienes la admiración y el cariño de mucha gente que no te conocía y de repente se encontró con casi una revelación del gobierno. Muchísimas gracias por eso. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno tiene un reto enorme, Aníbal, y una gran responsabilidad de frente, porque nosotros logramos el objetivo de producir el cambio político que tanto anhelaba, que tanto demandaba la sociedad dominicana. Un cambio político que, tal como tú señalas, se le subió el volumen a partir de ese hartazgo, de ese cansancio ciudadano, que se generó como consecuencia de muchos procesos de administración pública cuestionados. Y entonces eso le subió el volumen al cambio y generó la energía política necesaria para que el PRM como vehículo electoral pudiera catalizar y pudiera incorporar y pudiera representar esos anhelos de cambio y producirlo finalmente en el año 2020 con el arribo al poder del presidente Luis Abinader. Y te digo que tenemos un reto enorme porque nosotros, si bien es cierto que cumplimos un rol como partido de oposición, que hicimos oposición inteligente, que pudimos desplazar al PLD luego de 16 años de manera ininterrumpida en el poder, debemos ahora entender nuestra nueva realidad. Ya nosotros no somos un partido de oposición.
ahora somos un partido oficialista, ahora somos un partido de gobierno. Y entonces la dinámica que se da en un partido de oposición y la dinámica en un partido oficialista y hacia su interior, me refiero en términos de la correlación, de la relación directa entre su militancia, entre su dirigencia, entre sus mandos medios y entre su alto liderazgo, es muy distinta, es muy distinta. Y es muy distinta porque ahora a nosotros nos toca la responsabilidad de dirigir los destinos del país. Y entonces tenemos una responsabilidad de ofrecer resultados concretos con nuestras decisiones, con nuestras acciones, que repercutan en beneficio de la gente, que la gente pueda comprobar de manera material, de manera efectiva, que las decisiones y las acciones que se producen en el liderazgo del partido, que está ocupando también el liderazgo del gobierno, pues van en beneficio de sus causas, en beneficio de sus anhelos, de sus situaciones personales. Y entonces ese es el gran reto que tiene el Partido Revolucionario Moderno. El presidente Luis Abinader, que es un hombre de una gran visión, entiende cuál es ese rol que tiene el PRM de cara hacia el porvenir, de cara hacia el futuro, que es una reingeniería en términos del planteamiento político, porque ahora somos un partido que debe acompañar al gobierno, que debe robustecer al gobierno, apuntalar las ejecutorias de ese gobierno, para que la sociedad entienda que el PRM sigue siendo un canal de expresión entre ciudadanos y estados, que garantice entonces que esos anhelos de cambio, que esos anhelos de situaciones que la gente se propone pueden ser materializados a través del Partido Revolucionario Moderno, con su gestión de gobierno. Pero además, el reto se constituye en términos de cómo nosotros vamos a darle entrada, a darle cabida a todos esos jóvenes que hoy quieren participar en política, que ven al PRM como un instrumento ideal, pero que al PRM ser un partido oficialista muchas veces se pudiera ver que los espacios ya están, digamos, congelados y que no permiten ese acceso y esa movilidad política ascendente, como ocurre, digamos, con los partidos de oposición con mucha mayor facilidad. Entonces tenemos ese reto, tenemos ese compromiso, cómo nosotros repensamos el laborantismo político, cómo repensamos también esa dinámica entre el liderazgo del partido con los mandos medios, con la base del partido, y cómo se abren esos canales de participación política para los jóvenes, que en mi modo de ver debe comenzar a través de la formación política, que el partido debe comprender, debe situarse en el momento histórico que vive el país y abrir sus puertas para que una nueva camada de jóvenes pueda también primero formarse de manera efectiva y luego entonces prepararse para asumir posiciones de importancia, como te ha tocado a ti o como me ha tocado a mí, como nos ha tocado a nosotros, ¿verdad?, dentro del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros lo logramos en un escenario de oposición. Ahora tenemos que replantear todo eso para que esas ventanas queden abiertas en un escenario de gobierno, un escenario oficialista. Entonces yo entiendo que esa reunión del presidente de la República con la Comisión Política, de la cual nosotros somos miembros en mi calidad de vicepresidente nacional del partido, pues supone un paso en ese sentido, en esa dirección, de cómo nosotros rearticulamos el partido, mantenemos esa conexión ciudadana y que este partido entonces continúe siendo, digamos que el buque insignia de este gobierno, que es un gobierno que representa, que simboliza el cambio en la República Dominicana y que tiene que ir día a día demostrando en los hechos de que ese cambio es una realidad en la vida de la gente. Bueno, yo creo que tú tienes una visión muy clara de la necesidad que tiene el partido de mantenernos conectados y de entender, de comprender esto. Sin embargo, Adolfo, sin partidos no hay éxito político. Y sin la gente que sustenta, es como la iglesia. La iglesia no es la estructura, la iglesia es el pueblo de Dios. Donde se celebre, donde se ministre, en el templo que sea, el templo lo constituye el cuerpo, que es la iglesia, que es la gente. Entonces, hay una parte importante de la dirigencia media nuestra que se siente que no es parte del gobierno. Tú tienes la doble situación de que eres un vicepresidente electo por los votos de nosotros. Yo voté por ti, de hecho. Gracias. Y la realidad que eres un buen funcionario, eres un hombre muy decente. ¿Cómo vamos nosotros a manejar, Adolfo, la situación de incorporar a nuestra gente? Yo que soy diputado, te digo, fuera de estos temas de comunicación inteligente, no solo hacia ver la perspectiva hoy del gobierno, pero hay que ver la política. Cuando tú recibes el endoso de 15,000 ciudadanos que te eligen y de repente de gente que idealizó ir al gobierno, de acompañarte, tú que fuiste auspiciado a diputado en la sección número 1, una gran parte de la estructura quería que tú fueras candidato. Yo también estaba en eso, promoviéndote, quería verte en el Congreso conmigo y de repente el presidente prefirió, estuvo muy claro el presidente del valor tuyo para ir al gobierno. Ahora, ¿cómo haremos para incorporar a nuestra gente? ¿Qué le decimos a esa dirigencia media? Adolfo, el hombre afable y dirigente, ¿qué le decimos a nuestros compañeros y esa dirigencia media
que se siente que aún no es parte del gobierno. Yo creo que los compañeros se irán incorporando paulatinamente en la administración pública, pero debemos entender que hay realidades que están ahí, que tenemos un compromiso con cumplir la ley siempre y en todo caso, y que la ley establece también obligaciones a la hora de tú producir desvinculaciones en la administración pública, de recursos económicos que debemos cumplir. Y entonces es un proceso paulatino que debemos comprenderlo y nunca perder de vista, Aníbal, nunca perder de vista que este país cambió. Este país cambió y cambió para siempre. Ya la política no volverá a ser lo que era antes. Y el PRM, que gana en una coyuntura especial, en medio de una pandemia, en medio de una crisis económica, en medio de un país donde la clase política gobernante había perdido absolutamente toda la confianza del pueblo dominicano, digamos que de ese pueblo que no participa de la administración pública, pero sí de ese pueblo que paga impuestos y que tiene una vida social intensa y activa y que reclama un mejor porvenir para su gente. Bueno, nosotros debemos entender eso, que la política dominicana cambió. Ese pasado que conocimos no volverá y entonces no podemos perder jamás de vista que debemos mantener la conexión con la gente. Y solamente tendremos la conexión con la gente si hacemos las cosas bien, si cumplimos con la ley, si le damos certeza al pueblo dominicano de que la institucionalidad está por encima de todo, incluso de los anhelos políticos que pueda tener cualquier persona, cualquier dirigente político. Los compañeros entrarán, yo estoy seguro que los compañeros irán entrando, de hecho han ido entrando a la administración pública, quizás no ha fluido a la velocidad que muchos quisiéramos o que muchos esperamos, pero ahí hay unas restricciones de carácter legal, de carácter presupuestario, de carácter económico que no la podemos soslayar, que no le podemos pasar por alto. Lo más importante de todo esto es que nosotros podamos entender el momento actual en que vivimos y de qué manera también será la política a partir de ahora. Porque ya estamos hablando de una nueva generación de jóvenes informados, con acceso a tecnologías de la información y la comunicación, con capacidad de respuesta, con capacidad de exposición, que pueden también airear sus reclamos ciudadanos a través de canales que están ahí a la disposición de todos y que te generan entonces un contexto político y una manera de interrelacionar de la situación política del país muy distinta a lo que ocurría en el pasado. Recordemos que la política es comunicación. Cuando Hernán Cortés llega a México, que ve al emperador Montezuma, le pregunta que por qué tiene tantos hijos, y en ese momento se hablaba que gobernar era poblar, porque tenía más de 400 mujeres embarazadas al mismo tiempo. Esa es una anécdota que anda en unos libros muy famosos, pero en el siglo XXI gobernar ahora es comunicar. Gobernar ahora es comunicar, Aníbal. Entonces, un buen gobierno, un buen partido político es aquel que sabe comunicar y que sabe también interpretar la comunicación política, la comunicación social existente. Y entonces, ahora, con tantas redes sociales, con tanta información, con tantos medios, pero sobre todo con una juventud deseosa de participar en el debate de la vida pública, que lo vemos a diario, debemos entender que el contexto cambió. Y nosotros debemos garantizar que esa base social que nos lleva al poder el año pasado, y que tiene esa confianza sostenida en el Partido Revolucionario Moderno, pues que no se pierda bajo ninguna circunstancia, que no se pierda. Y para eso entonces nosotros debemos hacer las cosas bien, respetar la ley, fortalecer el Estado de Derecho, garantizar la institucionalidad y que cada una de las dependencias que a nosotros nos ha tocado dirigir, bueno, pues que sean guiadas, que sean gerenciadas de la mejor manera posible. Muy bien, Adolfo, ¿te vislumbras siendo funcionario? ¿Te vislumbras siendo en el 2024 candidato? ¿Piensas regresar? Porque en tu caso no dar el giro, es regresar, porque tú has sido de vida militante, política, no obstante de que eres un empresario exitoso. Quizás por eso te ha ido mejor, porque los políticos que no tenemos dependencia de la política, al final podemos darnos algunos sacrificios, porque la gente no se imagina el gran sacrificio económico, familiar que uno hace. Tú, al igual que yo, que tenemos hijos, con las horas que uno le quita a su familia, la calidad de vida que uno deja de darle a su familia. ¿Te vislumbras regresando al activismo más intenso? ¿Te vislumbras siendo candidato en el 24 a alguna posición electiva? Me gusta servir, me gusta trabajar en beneficio de la gente, me gusta luchar por causas ciudadanas y en ese escenario me vislumbro desde alguna posición, ya sea dentro del gobierno o fuera de él, sirviéndole a la gente, ayudando a que las cosas mejoren y contribuyendo a una mejor sociedad, que a final de cuentas es la aspiración que todos tenemos. Y sobre todo nosotros los que tenemos hijos pequeños, ¿verdad? Que queremos legarle un país distinto, un país mejor, con mayores oportunidades al que nosotros recibimos. Ahí me visualizo, ya será el tiempo y la gente que dirá cuál será el camino que nos tocará a nosotros emprender en la política. ¿Cómo está Cotupú? ¿Cómo está la vida? Está muy bien, mantengo contacto siempre con mi gente. ¿Sigue yendo? De mi pueblo de Cotupú, vamos con alguna frecuencia, pero sobre todo estamos siempre permanentemente en contacto con ellos, con el liderazgo político de allá, con la comunidad.
Y bueno, atendiendo también cualquier reclamo, cualquier solicitud, porque debemos ser agradecidos. ¿Y tu padre se mantiene activo ya? Así es, está muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Señores, una conversación muy agradable. Adolfo es un amigo y una de las buenas revelaciones de este gobierno. El gobierno ha tenido funcionarios destacados, gente que el presidente ha sabido elegirlo, que decidió colocarlo en la pieza que él entendió, y yo creo que una de las principales características de la administración moderna, Adolfo, que no solo es ingeniero industrial, tiene especialidad en administración, incluso somos maestreantes los dos del programa de liderazgo de Georgetown, y la verdad es que en clase era eso mismo que ustedes ven, amigos televidentes, un hombre muy buen conversador y de mucha profundidad en su análisis, pero un hombre muy cálido. De verdad que me siento muy orgulloso de tu gestión. Espero que tú, al igual que los demás ministros y directores jóvenes que tiene este gobierno, el presidente Abinader le ha dado una gran oportunidad. Vete a ti, ver a Wellington, ver a Yayo, ver a David Collado, ver toda esta pleyada de grandes jóvenes que vivimos la pasión de la política tantos años y que hoy le haya tocado y ver que lo estén haciendo bien, llena a uno de un gran sentido de satisfacción. Te felicito y con Adolfo Pérez de León llegamos al final de esta noche de esta importante conversación. Esto es En Perspectiva. No le cambie, continúe en CDN, Canal 37, el canal de noticias de los dominicanos.